Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. El tema que vamos a ver hoy es creación y publicación de la jurisprudencia. Este es un proceso jurídico mediante el cual los tribunales superiores del país, en particular la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito, interpretan normas legales y constitucionales a través de la resolución de casos concretos. Estas interpretaciones, cuando se cumplen ciertos requisitos, se convierten en criterios obligatorios para todos los órganos jurisdiccionales del país. Este proceso se encuentra regulado por la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, desde el 2021, por disposiciones relativas al precedente obligatorio. La jurisprudencia, por tanto, no surge de una actividad legislativa ni ejecutiva, sino de la función jurisdiccional al resolver controversias específicas. En este sentido, la jurisprudencia es norma derivada de la interpretación judicial y su autoridad se justifica en la competencia de los órganos emisores y la reiteración o formalidad de sus pronunciamientos. El proceso de creación inicia con un caso judicial, en el cual existe una controversia sobre la interpretación o aplicación de una norma. El tribunal emite una sentencia que, si establece un nuevo criterio jurídico relevante, puede constituir el primer paso hacia la formación de jurisprudencia. Si se repite en otras sentencias, como en el caso de la jurisprudencia por reiteración, o si se emite bajo condiciones especiales, en el caso del presente obligatorio, se formaliza como jurisprudencia. Por ejemplo, cuando varios tribunales colegiados resolvieron de manera similar el derecho de las trabajadoras del hogar a tener acceso al seguro social, se inició la creación de una jurisprudencia por reiteración que terminó influyendo en reformas legales. En otros casos, una sola sentencia del Pleno de la Suprema Corte, como la que despenalizó el aborto, se convirtió en jurisprudencia mediante el mecanismo de precedente obligatorio. La creación de la jurisprudencia también implica sistematización. No basta con que un tribunal emita criterios. Estos deben ser organizados, clasificados y publicados por el Semanario Judicial de la Federación, de modo que cualquier juez o abogado que pueda consultarlos y aplicarlos. Este aspecto es fundamental para que la jurisprudencia cumpla su función de unificación del derecho. Así, el proceso de creación de jurisprudencia no es automático ni informal. Obedece a un procedimiento riguroso, técnico y público, con el fin de garantizar certeza jurídica, coherencia en la interpretación de las normas y respeto al principio de legalidad. No todos los tribunales tienen la facultad de crear jurisprudencia. En México, esa atribución está reservada exclusivamente a ciertos órganos del Poder Judicial Federal, cuyas decisiones pueden generar criterios obligatorios para el resto de los jueces y tribunales del país. Entre estos destacan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados y, más recientemente, los plenos de circuito. La Suprema Corte, como máximo tribunal del país, tiene facultades para crear jurisprudencia tanto en pleno como en sus salas. El Pleno resuelve asuntos constitucionales y de gran trascendencia nacional, mientras que las salas abordan materias específicas como lo civil, penal, administrativo y laboral. Sus criterios pueden convertirse en jurisprudencia por reiteración, contradicción de tesis o, desde el 2021, mediante precedente obligatorio.
Los tribunales colegiados de circuito, por su parte, se encargan de resolver juicios de amparo directo y otros recursos federales, cuando emiten 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido sin ninguna en contrario, se forma jurisprudencia obligatoria. Esta figura es especialmente útil para resolver temas que surgen constantemente en la práctica judicial, como controversias fiscales, laborales o de seguridad social. Desde la reforma judicial del 2011 se crearon los plenos de circuito, integrados por todos los magistrados de los tribunales colegiados en una misma región. Estos plenos resuelven contradicciones de tesis entre tribunales del mismo circuito, y sus resoluciones también generan jurisprudencia obligatoria para su jurisdicción. Por ejemplo, si dos tribunales de Monterrey emiten fallos opuestos sobre un tema, el pleno de circuito debe resolver la contradicción. Cada uno de estos órganos tiene procedimientos específicos para la creación de jurisprudencia, pero todos comparten la responsabilidad de dotar de coherencia y estabilidad al sistema jurídico, interpretando normas en función de la Constitución y los derechos fundamentales. Un ejemplo reciente de jurisprudencia emitida por un tribunal colegiado es la que establece que el acoso laboral puede generar responsabilidad administrativa y civil, incluso si no existe daño físico, reconociendo el impacto psicológico como base suficiente para la indemnización. Este criterio, reiterado en 5 ocasiones, se volvió obligatorio. Así, el sistema mexicano concentra la facultad de creación jurisprudencial en órganos especializados y dotados de autoridad y respaldo constitucional, lo que asegura la calidad y legitimidad de los criterios obligatorios. La creación de jurisprudencia en México está sujeta a una serie de requisitos formales estrictamente establecidos en la Ley de Amparo. Estos requisitos aseguran que los criterios que se vuelven obligatorios tengan una base sólida, se emitan con cuidado y cuenten con el respaldo institucional necesario. Existen diferencias importantes según el tipo de jurisprudencia, por reiteración, por contradicción de tesis o por precedente obligatorio. En el caso de la jurisprudencia por reiteración, se requiere que un mismo órgano jurisdiccional, como un tribunal colegiado de circuito o una sala de la Suprema Corte, emita 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido, sin ninguna en contra. Estas deben estar debidamente aprobadas por mayoría calificada. 8 votos en el caso del Pleno de la Suprema Corte o 4 votos en sus salas. También deben referirse a cuestiones de derechos, no a hechos. Además, las sentencias deben ser publicadas en el Semanario Judicial de la Federación con los elementos necesarios: rubro, texto, datos de localización, votación y órgano emisor. Sin estos elementos, la jurisprudencia no surte efectos obligatorios. La reiteración busca asegurar la estabilidad del criterio, verificando que no se trata de una decisión accidental o aislada. En cuanto a la jurisprudencia por contradicción de tesis, se requiere que existan criterios opuestos sobre una misma norma jurídica, emitidos por órganos jurisdiccionales del mismo nivel. Un órgano superior, como el Pleno de la Suprema Corte o un pleno de circuito, debe resolver la contradicción y fijar el criterio que prevalece. Este criterio se volvió obligatorio inmediatamente después de su publicación. El precedente obligatorio, introducido en la reforma del 2021, tiene requisitos distintos. En este caso, basta una sola sentencia si es emitida por mayoría calificada y si se establece expresamente que el criterio constituye un precedente. Esta modalidad busca dar mayor agilidad al sistema, pero exige mayor fundamentación jurídica, ya que se convierte en obligatorio sin reiteración previa. Por ejemplo, la sentencia que reconoció el derecho de niñas y niños a llevar el apellido materno en primer lugar fue emitida bajo el esquema de precedente obligatorio.
La Suprema Corte justificó el criterio por razones de igualdad de género, y su valor normativo surgió de inmediato al publicarse en el Semanario Judicial. Estos requisitos formales son fundamentales para preservar la coherencia y legitimidad del sistema de jurisprudencia, evitando arbitrariedades y asegurando que el derecho evolucione de forma transparente y controlada. Una vez que se emita una sentencia que puede generar jurisprudencia, se inicia un proceso técnico especializado para extraer el criterio jurídico relevante y convertirlo en una tesis jurisprudencial. Este procedimiento es llevado a cabo por equipos jurídicos del Poder Judicial Federal, quienes sistematizan los criterios bajo formatos uniformes que permiten su publicación, consulta y aplicación por jueces y litigantes. La primera etapa consiste en la identificación del criterio normativo contenido en la sentencia. No toda la sentencia se convierte en tesis, solo la parte esencial en la que el tribunal resuelve el punto de derecho controvertido. Esta identificación requiere un análisis cuidadoso del razonamiento jurídico, distinguiendo entre argumentos complementarios y el criterio central. Luego se procede a la redacción del rubro, que es el título de la tesis. Debe ser breve, claro y reflejar con precisión el contenido del criterio. Posteriormente se redacta el texto de la tesis que contiene el argumento jurídico completo, formulado de manera general, abstracta y aplicable a otros casos similares. Esta etapa es clave, ya que una redacción ambigua o técnica en exceso puede dificultar la aplicación del criterio. Además, cada tesis debe incluir datos de localización, el órgano emisor, el número de la tesis, el tipo de jurisprudencia, ya sea por reiteración, contradicción o precedente, la votación, el número de registro y la fecha de publicación. Estos datos garantizan la trazabilidad y autenticidad del criterio. Una vez redactada, la tesis pasa por un proceso de validación constitucional, en el que se verifica que se han cumplido todos los requisitos formales. Luego se clasifica dentro de un sistema temático, penal, civil, constitucional, administrativo, etc., y se inserta en las bases de datos del Semanario Judicial de la Federación. Un ejemplo concreto es la tesis que estableció que los testigos protegidos deben ser confrontados por la defensa, aun en casos de delincuencia organizada. Este criterio se extrajo de una sentencia penal y fue sistematizado en una tesis clara, cuyo rubro permite identificar de inmediato el derecho involucrado y su límite. Este proceso técnico es indispensable para convertir una sentencia en una herramienta efectiva y accesible. Sin esta labor de sistematización, la jurisprudencia perdería su fuerza normativa, ya que sería difícilmente identificable o aplicable en la práctica judicial cotidiana. El Semanario Judicial de la Federación es el órgano oficial de difusión de la jurisprudencia en México. Su función principal es publicar, organizar y poner a disposición del público las tesis y criterios emitidos por los órganos del Poder Judicial Federal. A través de este mecanismo se garantiza que las resoluciones que tienen valor obligatorio sean conocidas por todos los operadores jurídicos y por la ciudadanía en general. Este órgano fue creado desde el siglo XIX, pero ha evolucionado profundamente con el tiempo. Actualmente se trata de una plataforma digital altamente estructurada, disponible en línea de forma gratuita, que permite consultar criterios jurisprudenciales por número de tesis, tema, órgano emisor, palabras clave y fecha. Esta accesibilidad fortalece el principio de publicidad de las normas y promueve la cultura jurídica. Cada tesis publicada en el semanario contiene elementos técnicos esenciales:
rubro, texto, órgano emisor, votación, tipo de jurisprudencia, número de registro y fecha. Además, se incorpora un vínculo a la sentencia completa en muchos casos, lo que permite conocer el contexto del criterio. También existen indicadores de vigencia, que es vigente, interrumpida, modificada o sustituida. La herramienta ofrece diversas modalidades de búsqueda, por palabras clave, por materia jurídica, por tipo de asunto o por número de expediente. Esto facilita que tanto estudiantes como profesionales del derecho encuentren rápidamente el criterio que necesitan. Un ejemplo de su utilidad práctica es cuando un abogado desea saber si existe jurisprudencia sobre el uso de pruebas obtenidas con intervención de comunicaciones privadas. Ingresando esos términos, el semanario ofrece tesis de las salas y del pleno que establecen cuándo es válida esa prueba y cuándo debe excluirse por violación de derechos fundamentales. El Semanario Judicial de la Federación no solo cumple una función informativa, es una herramienta pedagógica, de argumentación y de control normativo. Su diseño está pensado para que el derecho jurisprudencial sea realmente aplicable y no se quede en el ámbito académico o de difícil acceso. Por ello, el conocimiento y uso eficiente del semanario es una habilidad básica para todo operador jurídico. Es, en pocas palabras, el repositorio oficial del derecho vivo en México. Las tesis jurisprudenciales publicadas en el Semanario Judicial de la Federación siguen un formato estandarizado que facilita su identificación, interpretación y aplicación. Esta estructura incluye varios elementos fundamentales: el rubro, el texto y los datos técnicos, como el número de registro, votación, de órgano emisor, fecha de publicación y clave de identificación. El rubro es el título de la tesis. Resume en una línea el criterio jurídico principal contenido en la sentencia. Debe ser claro, preciso y lo suficientemente informativo para que el lector comprenda el tema sin leer toda la tesis. Por ejemplo, un rubro puede decir violencia obstétrica. Su práctica configura una forma de violencia de género en el ámbito de la salud. El texto desarrolla el argumento jurídico. Aquí se expone el razonamiento lógico y normativo del tribunal. Debe tener un lenguaje técnico, pero accesible, y expresar el criterio que se desprende del análisis del caso. En muchos casos se cita el artículo constitucional o legal aplicable, el problema jurídico y la conclusión. Los datos técnicos incluyen el órgano emisor, el número de tesis, la clave de identificación, el número de registro, el tipo de asunto, la votación y la fecha de aprobación. También se indica si la tesis es jurisprudencial, aislada o relevante. La clasificación temática permite ordenar las tesis por materia, ya sea constitucional, penal, civil, administrativa, laboral, fiscal, etc. Esto facilita búsquedas específicas, como cuando un litigante requiere criterios sobre licitaciones públicas o sobre el principio de presunción de inocencia en procesos penales. Por ejemplo, una tesis de la segunda sala de la Suprema Corte en materia fiscal puede tener el siguiente formato. Rubro: crédito fiscal. No debe recaer en el contribuyente la carga de probar la ilegalidad de un acto fundado en presunciones. Texto: el razonamiento jurídico completo. Datos técnicos como número de registro, fecha, sala, votación, tipo de jurisprudencia. Esta estandarización fortalece la función normativa de la jurisprudencia, permitiendo que sea una fuente accesible, verificable y confiable para jueces, abogados, académicos y estudiantes. El sistema jurisprudencial mexicano reconoce que los criterios no son inmutables.
Por ello existen mecanismos jurídicos para modificar, sustituir o interrumpir una jurisprudencia previamente obligatoria. Estos mecanismos permiten adaptar el derecho a los cambios legislativos, sociales, científicos y jurisprudenciales, garantizando que el sistema jurídico se mantenga dinámico y funcional. La modificación ocurre cuando el órgano jurisdiccional competente, como una sala o el Pleno de la Suprema Corte, considera que un criterio jurisprudencial debe ajustarse parcial o totalmente. En este caso, se aprueba una nueva tesis que modifica la anterior. La modificación puede obedecer a un cambio en la interpretación de una norma, a una nueva lectura constitucional o a la incorporación de estándares internacionales. La sustitución implica dejar sin efecto un criterio anterior y reemplazarlo por uno nuevo, cuando se considera que el precedente anterior ha sido superado o es contrario a los derechos humanos. Esta decisión debe tomarse por mayoría calificada y publicarse como sustitución expresa. Por ejemplo, en el pasado se consideraba válida la exclusión de parejas del mismo sexo del matrimonio. La Suprema Corte sustituyó esa jurisprudencia reconociendo su carácter discriminatorio. La interrupción se produce cuando la jurisprudencia deja de cumplir con los requisitos que le daban valor obligatorio, como la emisión de una sentencia en sentido contrario por el mismo órgano que la formó o por la falta de publicación. Esta figura impide que el criterio siga aplicándose obligatoriamente, aunque puede conservar valor doctrinal o persuasivo. Un caso claro de sustitución es la jurisprudencia que establecía que los trabajadores con contratos temporales no tenían derecho a indemnización por despido. Con el tiempo, la Suprema Corte sustituyó este criterio, estableciendo que todos los trabajadores, sin importar el tipo de contrato, tienen derecho a una indemnización si son despedidos injustificadamente. Estos mecanismos aseguran que la jurisprudencia evolucione junto con el derecho y no se convierta en una barrera para la justicia. También permiten que la Suprema Corte corrija o refine criterios a la luz de nuevas circunstancias, avances doctrinales o necesidades sociales emergentes. En definitiva, la modificación, sustitución e interrupción garantizan que el sistema jurisprudencial sea coherente, actualizado y compatible con los principios de progresividad, igualdad y justicia. La publicación oficial de la jurisprudencia en el Semanario Judicial de la Federación es un requisito fundamental para que un criterio adquiera fuerza obligatoria. Sin publicación, la jurisprudencia no puede ser exigida como norma de cumplimiento obligatorio por los jueces, abogados o tribunales. Este principio responde al valor constitucional de la publicidad y seguridad jurídica. El artículo 217 de la Ley de Amparo establece claramente que, para que un criterio jurisprudencial surte efectos vinculantes, debe publicarse en el Semanario Judicial. La publicación permite verificar que se cumplieron los requisitos formales, como número de sentencias, mayoría calificada, identificación del órgano emisor y, en su caso, la declaración expresa de precedente obligatorio. La fecha de publicación también determina el momento a partir del cual comienza la jurisprudencia, comienza la obligatoriedad. Es decir, los jueces deben aplicar la jurisprudencia a partir de su inclusión oficial en el semanario y no desde la fecha de la sentencia. Esto proporciona certeza a los litigantes y operadores jurídicos, quienes pueden planear su actuación conforme al criterio publicado. Por ejemplo, si el Pleno de la Suprema Corte resuelve el 10 de mayo un caso relevante y declara que su sentencia constituye un precedente obligatorio, pero la publicación ocurre el 17 de junio, la obligatoriedad inicia a partir del 17 de junio. Todo litigio anterior no se ve afectado por la jurisprudencia, aún no publicada.
La publicación también permite que las universidades, colegios de abogados, servidores públicos y ciudadanía en general puedan acceder al criterio, analizarlo, discutirlo y aplicarlo con base en información verificada y oficial. Esto democratiza el conocimiento jurídico y evita la opacidad en la toma de decisiones judiciales. En conclusión, la publicación no es un mero trámite, es el acto que transforma una interpretación judicial en norma de cumplimiento obligatorio, asegurando que el sistema jurídico opere con transparencia, legalidad y previsibilidad. Sin publicación no hay jurisprudencia obligatoria. Bueno, eso sería todo por el tema de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, pues si no hay dudas, hasta aquí dejaríamos la clase de hoy y pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por su atención.